del poder judicial por la política, por el poder. Para activistas de los derechos humanos, esta es una realidad en buena parte del mundo y en particular en Latinoamérica. Vamos a ver algunos casos particulares de lawfare en Bolivia. Lawfare. Lawfare, ¿qué quiere decir? Es una contracción gramatical que viene de law, de ley, y warfare, que quiere decir conocimiento bélico. Pero por lo general lo tomamos como guerra jurídica. Guerra judicial que esconde intencionalidad política, ¿no? Y que es un fenómeno inédito. Vos me decís, bueno, pero no es inédito que la justicia tiene relación con determinados sectores del establishment. Pero se dio de una manera particular. Entonces, en América Latina en el siglo XXI, sobre todo después de que aparecen los gobiernos progresistas, populares y posneoliberales. Vamos a ver algunos conceptos que vamos a desarrollar. Guerra de baja intensidad, autoproclamaciones, democracia, ciberataques, manipulación de la opinión pública, fake news, desestabilizaciones económicas y procesos destituyentes. Manipulación de la opinión pública a través de los medios de comunicación. Designación de jueces vinculados a determinados intereses. Uso de testigos poco confiables. Determinación de condenas, decididas de antemano en los medios sin sentencia judicial. Todas estas características corresponden a un proceso que se denomina lawfare. Usar o abusar de la ley, logrando un objetivo político destituyente. Consiste en el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destruir la imagen pública o inhabilitar a un adversario político. Combina acciones que parecen legales con una gran cobertura mediática que ejerce presión sobre el adversario y su entorno, haciéndolo vulnerable a acusaciones sin pruebas. A través de expertos que manejen el lenguaje jurídico, buscan deslegitimar y perseguir personas públicas populares opuestas a los intereses que se quieren privilegiar. Al Poder Judicial se lo combina con un rol importantísimo de los medios de prensa que accionan sobre la opinión pública. Lo que se busca es lograr que el adversario pierda apoyos y también que no disponga de posibilidad de reacción. Actualmente está siendo utilizado a escala mundial en gobiernos con proyectos económicos neoliberales para distraer y dividir a los sectores sociales que se ven afectados críticamente por estas políticas. Para defender la democracia que el método lawfare pone en riesgo, es importante desenmascarar estos procesos judiciales y detectar cómo están accionando en América Latina. El lawfare es una violación de los derechos humanos. Realmente los derechos humanos en Bolivia han sido restringidos desde todo lugar, desde los hogares de los bolivianos hasta el Estado boliviano. Estamos viendo en el último ejemplo el caso de la señora Yanine Áñez, que tenemos dos juzgados que han decidido excusarse o no asumir un juicio penal. Y ha quedado la gran duda si están actuando de manera independiente o no. Parecería que la mayoría de los bolivianos dudan de un accionar independiente, por ejemplo, de los jueces, y se está calculando cuáles serían las motivaciones, las razones finales o quién está detrás, por ejemplo, de esas resoluciones. En consecuencia, hemos perdido una justicia independiente durante los últimos años y la ciudadanía no cree en una supuesta independencia. Hay una cooptación absoluta del Poder Ejecutivo, que es el principal órgano político de un gobierno, de un Estado, respecto de la Administración de Justicia. La Administración de Justicia en los últimos tiempos, con mayor evidencia y captable por toda la ciudadanía, es que sus decisiones políticas o de contenido político se han inclinado siempre al gobierno de turno. Me refiero inclusive al periodo transitorio de la señora Áñez. Yo considero que el lawfare en Bolivia se ha caracterizado desde hace muchos años por la falta de institucionalidad constitucional. ¿A qué me refiero? El primer punto es que se nota una ausencia de la separación de órganos de poder. La influencia de un poder en el otro han demostrado en los últimos años que en Bolivia se judicialicen y se criminalicen algunos actos políticos que están relacionados con el ejercicio democrático de los derechos políticos, ¿no? Por lo tanto, podemos simplificar que el lawfare en Bolivia se puede sintetizar como una persecución permanente, indebida, ¿cierto?, e inconstitucional de personas que tengan un criterio diferente a quienes ejercen el poder político de turno. Organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional señalan textualmente:
La prisión preventiva dictada el 14 de marzo contra Yanine Áñez y varios exfuncionarios de su gobierno se dio en el marco de la causa denominada golpe de Estado, iniciada por su posible responsabilidad penal por delitos de sedición, conspiración y terrorismo, no por su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos que ocurrieron durante su gobierno y que deben ser investigadas de manera independiente, imparcial y con respeto a las garantías del debido proceso. Asimismo, según información recabada por Amnistía Internacional, al menos 35 personas fallecieron y 833 resultaron heridas en el contexto de las protestas desde octubre del 2019 y muchas otras han sido detenidas sin respeto a las reglas del debido proceso. Estas violaciones de derechos humanos no han sido investigadas adecuadamente, juzgadas o sancionadas y permanecen aún en la impunidad. Bueno, lamentablemente hoy estamos viviendo un grave retroceso en materia de derechos humanos en todo el continente. Las retóricas de odio, las retóricas de discriminación, las retóricas antiderechos son parte de las retóricas de nuestros líderes políticos y lamentablemente esas retóricas se están convirtiendo en política pública en cada uno de los países de nuestra región. Los grandes niveles de violencia que hoy día se enfrentan la mayoría de las ciudadanas y los ciudadanos con políticas represivas y militarizadas por parte de los estados están generando realmente una crisis de mayores envergaduras en donde millones de personas en el continente se ven en la necesidad de movilizarse de sus hogares, abandonar sus comunidades y en muchos casos cruzar las fronteras en búsqueda de protección internacional. La gran desigualdad que existe en nuestra región, en donde efectivamente no seremos la región más pobre, pero sí la más desigual, en donde se encuentran intereses económicos que están coaptando la mayoría de los recursos en menoscabo del ejercicio pleno de derechos humanos de las grandes mayorías. Tenemos el caso venezolano, en donde también existe una respuesta militarizada al creciente descontento social, una crisis humanitaria que termina violentando los derechos económicos y sociales de las grandes mayorías, en donde no siquiera tienen acceso a alimentos básicos, a medicinas. Estamos en total reprobación, ¿no? Estamos en un ambiente de mucha regresión, en donde los derechos humanos hoy día se han constituido como el discurso enemigo de los líderes políticos de la región. Sería injusto y desproporcionado comparar la situación particular de Venezuela con la de Bolivia. Sin embargo, hay patrones comunes. Hay muchos temas que hay que ir tocando respecto a los derechos humanos. Está el tema de las personas privadas de libertad, está el tema de violencia, varios temas que tienen que ver con inclusive los últimos eventos que se han ido suscitando en el paro de los 36 días. Bueno, son cosas que en general nosotros también estamos elaborando un informe respecto a lo que hemos recibido también hace algo más de 5 meses, ¿no? en la institución, y las perspectivas que tenemos en lo nacional en cuanto a los derechos humanos, ¿no? Es indudable que hay muchos avances, ¿no? En el tema de la inclusión de los pueblos indígenas en la estructura estatal a partir de la Constitución del 2009, el tema de la participación de las mujeres en la gestión pública, en el ámbito político, el tema de la paridad y la alternancia es muy importante. Hay muchos avances en temas de racismo, discriminación en su interdicción. Hay muchos temas que van vinculados a la materialidad de derechos. Hay la construcción del tema con todas sus limitaciones del seguro universal de salud, bueno, la atención que se va brindando a diferentes sectores. Bueno, hay muchos avances, pero también hay algunos retos que hay que ir asumiéndolos. El contexto es muy complicado desde la perspectiva de los derechos humanos, justamente por determinados factores que impiden que el Estado pueda garantizar y proteger los derechos. Estos factores están estrictamente vinculados por algo que habíamos mencionado, que es la falta de Estado de Derecho en Bolivia, al igual que la falta de independencia judicial, lo que fomenta en la mayoría de los casos impunidad por vulneraciones a derechos humanos, y esto tiene graves consecuencias en determinadas temáticas. Vamos a mencionarlas uno por uno. En el caso, por ejemplo, del derecho de personas privadas de libertad, Bolivia sigue siendo en la región uno de los países que tiene más problemas relacionados con el sistema penitenciario.
80-70%, a veces peleamos entre el 70 y 80% de presos en Bolivia por lo general son inocentes, porque están dentro de un proceso sin sentencia, son detenidos de forma preventiva, por lo tanto, en el marco del principio de inocencia son inocentes. Pero no solo eso, sino que están en condiciones absolutamente precarias. La cárcel de San Pedro, entre otras cárceles, superan la capacidad por las que fueron construidas, ¿no? Entonces hay un hacinamiento que lamentablemente hasta el momento no existen políticas públicas que puedan resolver este problema, solo paliativos, decretos que tratan de declarar amnistías que solo sirven como paliativos y no son soluciones de carácter estructural. Tenemos un problema con la libertad de expresión, con el trabajo de los medios de comunicación y con el trabajo de los periodistas, medios de comunicación que sufren una asfixia económica y ataques contra periodistas directos. No nos olvidemos el caso de Las Londras, un caso de tortura, secuestro en contra de periodistas. La situación de periodistas y medios de comunicación es muy grave en Bolivia. La situación de los pueblos indígenas, tenemos pueblos indígenas contaminados por mercurio, envenenados por mercurio, y que tenemos en respuesta una marcha de cooperativistas que exigen aún más beneficios y que quieren seguir envenenando a indígenas sin ningún tipo de control o obstaculización, ¿no? Que tenemos también la situación de defensores y defensoras de derechos humanos, algo completamente invisibilizado en Bolivia y que lamentablemente los organismos internacionales no le toman la atención que amerita. Defensores ambientales que luchan contra grandes empresas extractivistas que entran a su territorio de forma ilegal y no pueden hacer absolutamente nada. Defensores ambientales y de derechos humanos que están luchando en contra de grupos armados, de grupos de avasalladores, muchos de estos vinculados con el narcotráfico. Periodistas, porque los periodistas también en el contexto de la búsqueda y acceso a la información, de la denuncia y de la corrupción, desempeñan una labor de defensores de derechos humanos. Periodistas, hay un caso de un periodista del Deber que ha sido amenazado por un grupo supuestamente vinculado al narcotráfico y eso ha quedado en absoluta impunidad. Entonces, la situación de derechos humanos está grave y ni qué decir, los feminicidios siguen aumentando cada año, la violencia contra la mujer sigue aumentando cada año, la violencia contra los niños, la trata y tráfico. Yo creo que la situación en Bolivia es muy grave. Bolivia ha bajado en todos los indicadores de Estado de Derecho, en el indicador de justicia, ha bajado en todos por la sencilla razón de que en Bolivia no hay justicia, la justicia está subordinada políticamente y estos dos factores determinan una disminución en la protección y garantía de los derechos humanos por su sola existencia. Pero más allá de este hecho objetivo, la violación de los derechos humanos en Bolivia se ha constatado también que es sistemática. Existen, y esto es ya innegable, alrededor de 120 detenidos políticos en el país. Nos dicen que hay presos políticos en el país, nos dicen que no respetamos el debido proceso. ¿Cuál es la respuesta del gobierno del presidente Arce? Vengan a la CIDH, vengan, los invitamos, pueden ver, pueden visitar a todos los actores políticos, a todos los ciudadanos, pueden ir a nuestros tribunales. Abrimos las puertas siempre al escrutinio público internacional. Ciertamente hay varias lecturas sobre la misma problemática. Instituciones como Naciones Unidas acostumbran a ver el vaso medio lleno. Como todos los años, 10 de diciembre se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hoy estamos conmemorando los 71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en particular este año está dirigida a niños, niñas y adolescentes para que conozcan los objetivos de desarrollo sostenible, 17 objetivos que están enmarcados en los derechos humanos. Vengan todos los niños aquí, me divertí mucho. Jugar, leer, aprender. Los derechos nos ayudan a ser iguales ante todas las cosas.
despertar. Tenemos objetivos que tienen que ver con el acceso a la salud, el acceso a la educación, la reducción de las desigualdades, la justicia, la paz, el hacer alianzas. Cada uno de esos objetivos tiene metas y tiene indicadores. Y la idea es que el público en general, pero los niños y niñas en particular, puedan ir aprendiendo y conociendo estos 17 objetivos que han sido un compromiso ratificado por muchos estados y en particular el estado boliviano. Si bien los avances son notorios, tal y como acabamos de escuchar, existen profundas contradicciones entre el discurso bien intencionado y la realidad. Así se constata en un informe de la sociedad civil presentado el 10 de noviembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos, sobre el impacto del matrimonio infantil en los derechos de la niñez y la adolescencia. En Bolivia, los matrimonios y uniones infantiles tempranos y forzados, que en adelante nos referiremos a los mismos como MUITs, son legalmente permitidos y social y culturalmente aceptados, incumpliendo los estándares internacionales sobre la mencionada práctica nociva. La Constitución Política del Estado de Bolivia establece como mandato que las niñas y adolescentes son titulares de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo integral, a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional, y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones, es decir, a contar con un proyecto de vida sin violencia, discriminación e injerencias arbitrarias. Párrafo 1 del artículo 139 del Código de las Familias y Procedimiento Familiar establece que la edad mínima para contraer matrimonio o unión libre es a partir de los 18 años. Sin embargo, los párrafos 2 y 3 refieren que de manera excepcional se puede constituir matrimonio o unión libre a los 16 años de edad, siempre que se cuente con la autorización escrita de la autoridad parental o de quien tenga la tutela o la guarda, o la falta de estos de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, siendo también válida la autorización verbal al momento de la celebración del matrimonio o del registro de unión libre, o finalmente se puede solicitar la misma a la autoridad judicial. Queremos solicitar que se puedan considerar algunas observaciones que realizamos como Estado a la lectura de datos estadísticos que han presentado los solicitantes, debido a que la misma no gozaría de objetividad suficiente y se la presenta sin tomar en cuenta hitos de evolución normativa y contextual que ya se han desarrollado en nuestro país. En el punto 7 de la solicitud es importante aclarar que el reporte de partidas de matrimonio de menores de 18 años previas a la gestión 2014 responde a un marco normativo diferente al actual, a la Ley 996, ex Código de Familia, que permitía matrimonios para varones desde los 16 y mujeres desde los 14 años cumplidos. Y hemos escuchado dos versiones muy distintas, ¿no?, de lo que los datos de la sociedad civil y lo que nos plantea el Estado. Pero lo que sí hace en común es el reconocimiento que existe el matrimonio infantil de práctica. O sea, lo que se ha cuestionado son los datos y ya habrá ocasión de que se aclare, pero el problema como tal, la problemática sí existe. Y cuando hablo de matrimonio infantil no es solamente, y eso también hay que tenerlo en cuenta, el que se realiza con los documentos y tal, sino también las uniones de hecho, que no se llaman matrimonio, son convivencias y también están dentro de esta situación. Las noticias sobre violación de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes son una constante en los medios de comunicación nacionales. Estos son casos de violación de los derechos humanos. Sin embargo, la manipulación política del concepto derechos humanos llegó al paroxismo cuando el 28 de noviembre de 2017 el Tribunal Constitucional consideró un derecho humano la reelección presidencial indefinida. El fallo controversial respondía a una pretensión del entonces presidente Evo Morales. El 21 de febrero de 2016, un porcentaje mayoritario del pueblo boliviano dijo no a la reelección en un referéndum. El 28 de octubre de 2017 solicité a la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, conocida como la Comisión de Venecia, un estudio sobre la reelección. Recientemente, la Comisión emitió su informe final, que es inequívoco.
La reelección no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos de los votantes. El informe ahora presentado por la Comisión de Venecia confirma el criterio planteado por las misiones de observación electoral de la OEA. Por ello enviaré este documento para conocimiento y análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y el Comité Jurídico Interamericano. Este es un ejemplo de que los intereses políticos condicionan una libre interpretación de los derechos humanos, cuyo carácter universal no debería ser cuestionado. No existe un derecho humano a la reelección indefinida. Y dice más, dice que no existe un derecho humano a la reelección. Entonces mucho menos a la reelección indefinida. Pero para llegar a esta conclusión, obviamente relaciona lo que son conceptos esenciales del Estado constitucional de derecho, como derechos humanos, Estado de Derecho y democracia. Y hace una ponderación diciendo qué es lo que buscan estas constituciones, cuál es el fin de los tratados y de los acuerdos interamericanos respecto a estos temas. Y naturalmente allí dice que la reelección por más de 2 periodos, que es la reelección indefinida que llaman, además agrega por unos periodos razonables, es decir, no puede haber un periodo de 25, 30 años, por ejemplo, ¿no? Sino razonable considerando lo que es la media de edad de personas que pueden ejercer este cargo y naturalmente lo que supone la institucionalidad. Y llega a la conclusión de que en realidad la reelección permite una mayor movilización ciudadana al permitir que otros partidos más pequeños o miembros del mismo partido de gobierno que esté en el gobierno pueda resaltar. Y para concluir este resumen preciso de lo que es esta opinión consultiva, me gustaría decir que naturalmente la opinión está referida a todos los países de América Latina, involucra el concepto de democracia en toda América Latina y es más, se nutre también de las experiencias del mundo, hace referencia a lo que se entiende por democracia, derechos humanos y Estado constitucional en Europa, en África, en fin, y llega a estas conclusiones. Al margen de ello, existen otras vulneraciones a los derechos humanos desde el propio Estado, tal y como constatamos en los centros penitenciarios. Cuando regresemos con expedientes, el abuso de la prisión preventiva como vulneración de los derechos humanos. Agradezco al señor presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, don Luis Arce Catacora, por postular al país como anfitrión y a Tarija como sede del evento. Que aunque venimos de diferentes partes del mundo, todos compartimos una pasión por el deporte, estamos construyendo deportes. Que comience nuestro Mundial de Racket Juvenil. Ministerio de Salud y Deportes. Hospital Agramón, líder en atención de salud en Bolivia. Eficiencia, profesionalismo, calidad, calidez y cordialidad son valores que compartimos en cada uno de nuestros servicios. Consolidamos la más grande y moderna unidad de cuidados intensivos en Bolivia. Hospital Agramón, más de 25 años, líder en atención de salud en Bolivia. @F10HD_Bolivia. Visítanos en Instagram y sé parte de la nueva generación. F10 en Full HD. Unidos por las vueltas del destino. Tiene que apostar su vida si quiere salvarla de otro. Un médico de la dinastía Joseon con conocimientos en medicina tradicional. ¿Y qué clase de medicina es esa? Y una médico cirujana aprenderán uno del otro las técnicas usadas para sanar a las personas. Muy pronto, solo aquí, por F10. Hay varios casos en el país de vulneración de los derechos humanos fundamentales.
La administración de justicia los vulnera. Yo diría, me atrevería a decir, de una forma casi permanente. Esto se traduce en un abuso de la prisión preventiva. Y las cárceles son un verdadero semillero no solamente de crimen, sino también de atentado contra los derechos humanos. Con un proceso democrático de transformación de la justicia que garantice soluciones inmediatas utilizando la tecnología y optimizando el presupuesto de la justicia de manera que tengamos más jueces y menos administrativos. La nueva justicia del Bicentenario necesita el concurso de las universidades, la escuela judicial y fiscal. La formación y educación de los abogados son la prioridad de la transformación, con jueces que decidan desde la Constitución y no meros tramitadores de papeles. Solo lograremos esta transformación si los principios y valores de nuestro Estado plurinacional llegan a casi 100.000 abogados que tiene nuestro país. A ellos me dirijo. Nunca tendremos la suficiente cantidad de fiscales y tribunales para controlar la ética y la lealtad procesal de los abogados. Solo desde su compromiso con el cambio, la verdad y el juramento de respeto a la Constitución lograremos un cambio real y verdadero para nuestro pueblo. No hay un mínimo de independencia de la Administración de Justicia. Quiero referirme, en todo caso, es una garantía que el Estado da al ciudadano, la independencia del órgano judicial, la independencia en la Administración de Justicia, independencia interna, porque nadie desde el órgano judicial puede ordenar a los jueces que fallen de X o de Z manera, y externa para que nadie externo al Poder Judicial les indique qué es lo que tienen que hacer. Nosotros tenemos miles de evidencias que desde afuera y desde adentro se dan instrucciones a los jueces vocales para que fallen siempre a conveniencia del gobierno de turno en aquellos casos que tienen contenido político. Los indicadores internacionales demuestran que el sistema judicial en Bolivia está entre los peores. Hay el proyecto mundial sobre el Estado de Derecho, donde coloca a Bolivia en el puesto 130 de 140 países en el mundo. O sea que solamente 10 países están peor que Bolivia en el planeta. Entonces, y esto se refleja día a día en las cárceles, en el sistema judicial, en los juzgados, en la fiscalía, etc. Me acuerdo que el expresidente Morales, hace unos 4 o 5 años atrás, quizás 5 años atrás, lo dijo públicamente que el 86% de las personas con detención preventiva no tenían una sentencia ejecutoriada. Por lo tanto, en Bolivia, la detención preventiva es la regla y la libertad es la excepción. Además de la grave crisis de la justicia que se vive respecto a toda la justicia en general, donde su cara más visible y más dura es la justicia penal, y que se expresa en la parte más dura también, que es el sistema penitenciario, porque la factura de la retardación de justicia la pagan tanto las víctimas, que probablemente no las visibilizamos todas las veces, pero también la pagan los imputados, y la pagan con estar presos, perder su libertad y otros derechos además, aunque declarativamente digamos que solo pierden la libertad. Ante ese tiempo también pierden otros derechos por las condiciones inhumanas y graves de hacinamiento carcelario que hay. Ante ese tiempo también pierden otros derechos por las condiciones inhumanas y graves de hacinamiento carcelario que hay. Porque finalmente nosotros somos los que vivimos la realidad día a día, somos los que vivimos la retardación de justicia. Y hay gente inocente, gente humilde, están muchos años aquí, y es la injusticia que se ve en todo el país. Lamentablemente uno tiene que tener dinero para poderse ir libre, y esa es la desesperación que existe en nuestra población penitenciaria. La justicia hay para los que tienen dinero, no para los pobres. En esta población el 80% somos detenidas preventivamente, solo un 20% son sentenciados. Lamentablemente, creo que en todos los penales a nivel nacional y más aún en este lugar, existe un hacinamiento del 70% y un 30% son personas que ya tienen una sentencia ejecutoriada. En Bolivia hay un 253% de hacinamiento penitenciario. Bolivia tenía la tasa más alta de presos sin condena en todo el continente.
con el 85% sobre el total de la población carcelaria. Y la tercera tasa de hacinamiento más alta también, con el 295%. 7 de cada 10 audiencias cautelares se suspenden. 27% de las audiencias cautelares se instalan sin la presencia del fiscal. En un sistema con división de poderes, en el que el juez solamente puede tomar una decisión limitadora de los derechos a petición del órgano acusador, que debe además demostrar que existen suficientes fundamentos para ello, con pruebas o elementos probatorios, pues es paradójico que los fiscales no asistan a las audiencias. La sociedad nos tilda de maleantes. Lastimosamente, no todos hemos cometido un error. Hay muchas personas que queremos demostrar la inocencia, por eso nos hemos tragado muchos años. Para irte con la cesación preventiva o con la detención preventiva, tienes que tener dinero, colocar un domicilio estable, familia, cosa que nosotros tenemos familia, pero algunos no tienen domicilio fijo. Él también aquí vive en pabellón 20, está así, en pabellón nomás vive también él. Porque no tenemos plata. Yo quiero que nos ayude, por favor. Queremos salir. Yo quiero salir. No tenemos plata para ganar en particular abogado. Me encerraron y acá me trajeron, como le digo, ya voy 2 años y 9 meses. Acá ya había cumplido el 3 de noviembre entero los 3 años. Y entonces sentencia, no tengo sentencia. ¿No tienes sentencia? No tengo. ¿Cuántos presos tenemos? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántas son mujeres? Bueno, hasta ahí llegan las cifras. Pero si uno empieza a preguntar, ¿y cuántas personas extranjeras? ¿Y cuántas personas en situaciones de discapacidad psicosocial? ¿Cuántas personas que tienen otro idioma? No creo que las cifras ni siquiera dan cuenta de eso. Entonces menos podemos armar una política pública que se haga cargo de eso si ni siquiera tenemos la información empírica mínima para tomar esas decisiones. No es una salida dentro de un Estado de Derecho la aplicación indiscriminada de los juicios abreviados. Porque si bien es cierto que entre el conjunto de posibilidades que tiene la Fiscalía está el uso del juicio abreviado, eso debe darse en condiciones que garanticen que la persona imputada no ha sido coaccionada ni directa ni indirectamente para declararse culpable. ¿Por qué me acojo al abreviado? Porque un día quiero irme. Porque si espero juicio oral de mis casos, bueno, mire. Es por eso que mucha gente, siendo inocentes, dice ya, me acojo al abreviado. Pero de una vez sentencia y quiero irme. Las cárceles en Bolivia han sido edificadas hace mucho tiempo atrás para poblaciones menores. Hay un hacinamiento y el momento en que el preso ingresa prácticamente tiene que comer, vivir, trabajar por cuenta propia. Es decir, no hay una atención de parte del Estado y eso ha hecho que las cárceles sean una especie de territorio de nadie, donde se vulneran derechos, mucha gente muere, se enferma y donde también circulan la droga, el alcohol, como si fuera un territorio fuera del control de la policía. Entonces tenemos un sistema penitenciario absolutamente arcaico y que no ha sido intervenido desde el Estado, que estamos hablando de 50, 60 años atrás. El abuso de la prisión preventiva no es exclusivo de este gobierno, ni del transitorio, ni siquiera del anterior que correspondió al señor Evo Morales. Ha ido en una evolución constante, en un incremento cada vez mayor del porcentaje de privados de libertad preventivamente, que sobrepasa hoy el 80%, de lo que antes era un 55%, máximo 60%, hoy rebasa el 80% de privados de libertad preventivamente. Ese es un abuso pese a que la normativa ha ido avanzando. Las opiniones de los expertos internacionales que vienen comisionados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, veedores especiales que han venido en misión para hacer un diagnóstico, han comprobado y han diagnosticado, pero de una forma muy clara, que hay un exceso y un abuso de la detención preventiva. La prisión preventiva y la retardación de justicia son dos facetas del mismo problema. El otro es la corrupción. Hay mucha impotencia porque no solamente estás peleando
contra los denunciados o denunciantes, sino también peleas a veces contra el Poder Judicial, contra los administradores de justicia y también contra los propios fiscales. Enfrentarse al Poder Judicial implica retardación de justicia, denegación de justicia, lo que dije el otro día en un programa de televisión, hasta sabotajes procesales, tanto en el órgano judicial como también en el Ministerio Público. Hay mucha impotencia porque no solamente estás peleando contra los denunciados o denunciantes, sino también peleas a veces contra el Poder Judicial, contra los administradores de justicia y también contra los propios fiscales. Enfrentarse al Poder Judicial implica retardación de justicia, denegación de justicia, lo que dije el otro día en un programa de televisión, hasta sabotajes procesales, tanto en el órgano judicial como también en el Ministerio Público. Es como estar muerta en vida. Tener que acudir a buscar justicia teniendo la razón y no encontrarla. Ver cómo los jueces se venden a los poderosos y no dan a los que tienen la verdad. En mi caso es muy grave. Estoy enfrentada a un poder judicial tremendo. Tengo procesos contra varios jueces, vocales, inclusive 2 magistrados del Tribunal Constitucional, incluyendo a su presidente. La justicia en Bolivia atraviesa por una crisis muy profunda. Aunque se han intentado varias reformas, todas han fracasado por el mismo motivo: la falta de independencia judicial. Al regresar con expedientes, el caso Carvajal y la crisis de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Caja Nacional de Salud Regional La Paz. La prevención del cáncer de mama se realiza mediante el autoexamen de las mamas. ¿Cómo realizamos el autoexamen mamario de prevención? Párese frente al espejo con los brazos a los lados. Busque cambios en la textura de la piel como el engrosamiento, hoyuelos, arrugas, abolladuras o piel que luzca como cáscara de naranja. Observe la forma y contorno de cada mama. Revise si el pezón está hundido. Si presentara secreción, hinchazón, dolor de axila, cambio de textura, tumor, manchas, deformidad, enrojecimiento, hundimiento, visite inmediatamente a su médico familiar en el CINFA más cercano. Caja Nacional de Salud. ¿Cómo prevenir los accidentes de la vida cotidiana? No dejes la ventana abierta cuando los niños se encuentran solos en casa. Si tienes un balcón en casa, asegúrate de que la cabeza de los niños no entre en medio de los barrotes. De no ser así, deberás colocar una protección. Protege el acceso a las escaleras de riesgo, instalando vallas de seguridad. No deje los cables eléctricos tirados por el suelo. De igual manera, ten cuidado con los objetos pequeños. Guárdalos bien, ya que los mismos podrían ser ingeridos por los más pequeños. Te recomendamos que para evitar quemaduras, gires el mango de las cacerolas hacia la pared mientras cocinas. Es una recomendación de F10. ¿Cómo pasa el tiempo que vuela? Pero la gran virtud del periodismo, al menos del periodismo bien hecho, es recuperar eventos de la historia, eventos importantes, eventos de este año, que marcan un punto de inflexión, por ejemplo, en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Este es el caso Amparo Carvajal. Después de 4 meses de revuelo mediático, Amparo Carvajal atiende las demandas ciudadanas en la calle. La policía custodia la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en La Paz. Indignante, porque escuchar ayer la pelea de un expresidente, de un presidente de los bolivianos, de un ministro de Justicia, decir que en este pueblo hay libertad, no hay presos políticos, o escuchar a defensores de derechos del alto diciendo entre unos como la justicia, pues no tengo nada más que una indignación.
¿Sabe lo que es esa palabra? Una defensora de derechos humanos, decirles que la verdad de uno y otro es lo único que les va a hacer libres. Estoy atendiendo la calle con mucha solidaridad de la gente, peso a peso. Estoy impresionada, gente que se acerca y tiene 2 pesos y me pide que quiere cambiar uno y que le devuelva uno. Y realmente, o la señora que trae a su niño a recoger ahí, le manda a su pequeño que deje unos pesos. Pues llevamos ya con hoy, desde el 2 de junio, que fue avasallada y controlada esta asamblea por orden del ministro de Gobierno y su viceministro, el señor Aguilera, que me conoce muy bien, pues ¿cuántos meses son? ¿Cuántos días? ¿Y qué piensan ellos? ¿Que me voy a cansar? Pues no. Les he escrito hartas cartas, les he escrito, dicen que por mi seguridad, como si aquí estuviera segura, hay gente. Ahora te diría que entre esos 100 pesos que cambio al día de pesito a pesito, pues puede haber alguien que me llama o me sigue llamando defensora de asesinos y demás. Lo que uno no puede permitir es que la policía o grupos irregulares completamente violentos ingresen de forma violenta para agredir a los defensores de derechos humanos que están trabajando o que trabajaban en aquellas instalaciones y prácticamente botarlos. Eso es en cualquier país, aquí en Canadá, en cualquier país, es allanamiento y es un delito, pero no pasa nada. En Bolivia no hay Estado de Derecho, no hay protección para defensores de derechos humanos, no hay independencia judicial, no pasa nada. Y como tú dices, Amparo Carvajal protagonizó una huelga en aquel entonces que efectivamente tuvo mucho ruido y tuvo mucha solidaridad de parte de la población, pero el problema central, el problema de fondo no ha sido resuelto. El problema de que en Bolivia no se respeta la ley. En cualquier momento alguien entra en mi casa, me vota y no pasa nada. El Estado como tal, el poder político en la administración del gobierno ha decidido violar sistemáticamente derechos al calor de su lectura equivocada de los sucesos de la realidad. Por un lado, el Estado dejó de proteger a los derechos y eso se expresó en la anulación de la defensora del pueblo interina y ahora del defensor del pueblo. O sea, el Estado apagó eso. La instancia de la sociedad civil en la materia era y es todavía la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Pero como el Estado había decidido que los derechos humanos en su visión política pasan a segundo plano, porque esa es una cuestión del imperialismo también, ¿no? Esa es su versión, entonces había que hostigar, silenciar, disminuir a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Un ejército que se denominan defensores de los derechos humanos que pertenecen al partido de gobierno, ¿cierto? A la cabeza de este señor Salazar, con la intención de, es la palabra, destronar a una mujer de 84 años que tiene toda una vida, se podría decir, dedicada a la defensa de derechos humanos desde el año 71, ¿cierto?, que llegó a Bolivia, el año 80 que renunció a su congregación, y es una persona, ¿cierto?, que se convierte en un símbolo de la lucha y la defensa por los derechos humanos en Bolivia. Y lo más grave es que ella, que ha luchado contra las dictaduras, un gobierno que se considera ser socialista, ¿cierto?, pueda comportarse de esa manera y no solamente, es decir, vulnerar los derechos de la señora Amparo Carvajal, sino los derechos de todas aquellas personas que acuden para poder gritar, ¿cierto?, una ayuda a conservar sus derechos humanos. Le he escrito al ministro varias cartas, le he dicho, todavía ahora justifica que es para protegerme. Y yo le digo, porque hemos estado aquí, hoy está mejor el día, pero hemos estado con lluvia, las sombrillas cuando hay viento,
Y bueno, cada día tengo que decir que hay no sé qué cargo tiene, que me dice, señora, tenemos orden de que hacerle la fotografía. Vengo con la misma ropa a ver si se aburren ellos. Si vengo con otra, no sé qué. Muy al margen que doña Amparo Carvajal ha sido la presidenta durante muchos años, definitivamente se trató de un conflicto político. Doña Amparo Carvajal era crítica al gobierno y lo que han hecho es como lo han hecho en sindicatos, en federaciones, en organizaciones de diversa naturaleza, el paralelismo, lo que se denomina el paralelismo en materia política. Y han hecho que se divida la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y han logrado, con apoyo del gobierno, meter a la gente de la Asamblea paralela, elegida arbitrariamente, e impedir a doña Amparo Carvajal que ejerza funciones. También tiene un contenido político y el objetivo era callar la voz que reclamaba de alguna forma y que cuestionaba al gobierno. La Asamblea Permanente ha perdido credibilidad. Recuperarla tiene que ver fundamentalmente con su capacidad para presentarse ante la sociedad civil boliviana como una institución concentrada en la defensa de los derechos humanos, más allá de sus cuitas internas. Cuando regresemos con Expedientes, el proceso a César Apaza. Ministerio de Salud y Deportes. Entretenimiento. Música. Entrevistas. Muy pronto. La revista navideña 4060. Solo aquí por F10. Es verdad. No podemos hacer un programa dedicado a los derechos humanos, al menos en una primera parte, sin hablar de la detención y encarcelamiento del dirigente de los productores de coca de los Yungas, César Apaza. Hablaremos de todo el proceso, de todas las implicaciones de este proceso y del devenir del mismo. El 9 de septiembre de 2022, cientos de productores de coca de Yungas en La Paz protestan por la apertura de un mercado paralelo en Villa El Carmen. Que nosotros en algún momento con el anterior gobierno fuimos impuestos con una ley 906 en la cual en esa ley estipula claramente que en Bolivia existen solamente dos mercados, la de Sacaba de Cochabamba y la de La Paz, Adepcoca Departamental de los Yungas de La Paz. El gobierno ha autorizado, ¿no?, en zonas excedentarias, zonas rojas, el cultivo de coca. Ahora, no teniendo dónde justificar el comercio y el consumo de esa coca de las zonas excedentarias, quiere violar esa ley que nos impusieron y quiere negociar lo ilegal para hacer funcionar ese mercado clandestino apadrinado por el gobierno, afectando los intereses y la economía de los productores de los Yungas de La Paz de la zona originaria y ancestral. El 22 de septiembre, Apaza fue detenido y remitido al recinto penitenciario de Chonchocoro, acusado de organización criminal, destrucción de bienes del Estado y 13 delitos más. La prisión preventiva del dirigente se ha convertido en un viacrucis. Es un flagrante y deliberado acto de incumplimiento a un fallo constitucional. Hace 2 semanas presentamos una acción de libertad cuya resolución determinó que sin el informe de una junta médica que determine el alta clínica de César Apaza, no podía ser trasladado, no podía ser devuelto a un centro carcelario.
el día de hoy, a horas 6:30, ha sido trasladado de forma inhumana, en camilla, porque no puede caminar, no puede hablar, no puede valerse por sí solo. Pero por una determinación del Ministerio de Gobierno, de Juan Carlos Limpias, director del régimen penitenciario, y en complicidad con el director del Hospital de Clínicas, quien estuvo presente en el fallo constitucional, a quien se le encomendó no permitir actos de hostigamiento contra la vida, contra la salud, contra la integridad de una persona y lógicamente también contra la dignidad, ha incumplido el fallo constitucional. El director del Hospital de Clínicas ha enviado a todo un contingente policial, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, para que por medio del clientelismo, el servilismo de Juan Carlos Limpias sea trasladado hasta Chonchocoro el día de hoy en horas de la tarde, incumpliendo un fallo constitucional que estaba destinado a proteger su vida. Jorge Valde es director de la organización no gubernamental Global Human Rights League y es asesor de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Su organización cuestiona si se respetó el debido proceso en el caso del dirigente de los productores de coca de Yungas, César Apaza. Otras voces se suman a este criterio. El tema es que ha habido un acto doloso, manifiestamente, inclusive criminal, en cuanto a una persona que evidentemente, más allá de que pueda existir elementos de convicción sobre probabilidad de autoría en un hecho, pues principalmente, como dice tanto la Constitución y el Código de Procedimiento Penal, la libertad es principal. El derecho a la vida y a la salud son derechos inalienables que no se sujetan a ninguna otra eventualidad. Por lo tanto, esto se constituye un abuso que no puede decirse que ha sido un error, sino manifiestamente es un hecho criminal del Estado en contra de un ciudadano boliviano. Técnicamente hablando, don César Apaza no tendría por qué estar detenido, privado de su libertad, porque se priva de libertad preventivamente a las personas para garantizar la investigación y la realización del juicio. Entonces César Apaza está padeciendo una embolia, tiene parálisis, lo que se sabe públicamente. ¿Cómo podría él fugarse o realizar actos obstructivos de la administración de justicia? Eso es absolutamente irracional. Cualquier persona que